muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Le habla su hermano en Cristo, Carlos Delgado, y es un placer el poder tenerles en esta reunión para continuar con nuestro comentario bíblico. Recuerde que estamos en el primer libro de Samuel. Los capítulos 4 al 6 de primero de Samuel, además de mostrar el cumplimiento del juicio divino sobre Elí y su familia, establecen un contraste significativo entre la palabra de Dios y el arca del pacto. El arca, aunque era un símbolo importante de la presencia divina, no hablaba, carecía de voz y por eso podía ser malinterpretada, manipulada o incluso llevada a lugares remotos. En cambio, la palabra de Dios es viva, activa y accesible. Ya se ha visto que no está confinada, sino que es reconocida desde Dan hasta Beerseba. A pesar de ello, en estos 3 capítulos el arca ocupa el centro del relato. Representa no solo la presencia de Dios, sino también su poder soberano. Cuando Israel pierde el arca a manos de los filisteos, aprende por experiencia que no puede controlar ni utilizar a Dios como un amuleto. La derrota y la pérdida del arca enseñan una lección profunda. Dios puede retirar su presencia y poder cuando su pueblo lo deshonra. Esta advertencia, expresada mediante hechos y no palabras, tuvo consecuencias devastadoras, pero necesarias para corregir la falsa inseguridad que Israel había depositado en los símbolos externos. Los acontecimientos narrados en los capítulos 1 al 3 tienen lugar en una pequeña región del norte de Efraín. Sin embargo, a partir del capítulo 4 la escena se traslada hacia el oeste, desde las sierras interiores hasta la llanura costera, territorio que los filisteos habían conquistado aproximadamente un siglo antes. Esta pequeña pero poderosa nación había comenzado a dominar partes de Israel ya en la época de Sansón, como podemos recordar Jueces capítulo 13 al 16. Y su ejército, bien entrenado y organizado, representaba ahora una seria amenaza. A diferencia de los filisteos, Israel no contaba con un ejército permanente. En tiempos de crisis debía convocar a hombres comunes, campesinos y granjeros para tomar las armas y enfrentar las batallas que se presentaran. Por eso no sorprende que los filisteos lograran una rápida victoria en Afec. Lo que sí resulta sorprendente es el desconcierto de los ancianos israelitas, quienes al parecer esperaban una intervención divina que les asegurara la victoria. Este episodio revela lo poco que tanto israelitas como filisteos comprendían la verdadera naturaleza de Dios. Ambos pueblos atribuían al arca del pacto un poder casi mágico, como si fuera un talismán sagrado capaz de garantizar el triunfo militar. Con esa mentalidad, los israelitas llevaron el arca al campo de batalla acompañada por los sacerdotes Ofni y Finees. Los filisteos, aunque temerosos ante la llegada del arca, no se dejaron intimidar. Su confianza estaba puesta en sus propios dioses, especialmente Dagón, como podemos ver en 1 Samuel 5:2. Lucharon con valentía y obtuvieron una victoria aún más decisiva. Israel sufrió una gran derrota, perdió a muchos hombres en combate y, como lo había anunciado el profeta en 1 Samuel 2:34, los 2 hijos de Elí murieron el mismo día. El arca de Dios fue capturada. Antes de seguir el destino del arca en el territorio filisteo, el relato se detiene para describir el trágico final de Elí. A sus 98 años no murió simplemente de vejez, sino a causa de una caída provocada por la impresión al escuchar las devastadoras noticias. La profecía de 1 de Samuel 2 había anunciado que la familia de Elí perdería su posición de liderazgo sacerdotal, aunque daba a entender que la línea familiar continuaría. Por eso, los últimos versículos del capítulo 4 mencionan el nacimiento de un nieto de Elí. Aunque no se dice nada sobre su vida futura, su nombre es en sí una declaración profética, Icabod, que significa sin gloria, como vemos en 1 de Samuel 4:21.
Su madre, agonizante, solo pensaba en la pérdida del arca y parecía creer que la gloria de Dios se había apartado de Israel junto con ella. Aunque su percepción era equivocada, Dios no estaba confinado al arca. El nombre que dio a su hijo simbolizaba acertadamente la pérdida de honor y privilegio de la familia de Elí. Algunos comentaristas se han preguntado si Israel no pagó un precio demasiado alto por los pecados de dos hombres. Ofni y Finés ciertamente merecían morir, pero ¿qué decir de los miles de israelitas que perecieron en la batalla? El libro de Jueces muestra que Israel sufrió numerosas derrotas cuando se apartó de Dios. Y primero de Samuel 7, 3 al 4 deja claro que en tiempos de Samuel el pueblo aún practicaba la idolatría. Sin embargo, primero de Samuel 4 no ofrece ninguna explicación explícita. El Señor actúa conforme a su propósito soberano, sin dar razones ni al pueblo ni al lector. El enfoque del autor bíblico está en el destino de la casa de Elí y su intención principal es mostrar que Dios sigue estando en control de los acontecimientos. Esta verdad, sin embargo, se revela de manera progresiva a medida que el relato continúa en los siguientes capítulos. En 1 de Samuel 4:18 se subraya que Elí había sido la figura política más relevante de su generación. La mención de que juzgó a Israel conecta a Elí con los líderes de los libros de los jueces. Su muerte marca un punto de inflexión. Israel necesitaba desesperadamente un nuevo líder, uno que al igual que los jueces del pasado pudiera liberarlo de sus opresores. Las ciudades principales de los filisteos eran 5 y 3 de ellas aparecen en el capítulo 5. Asdod, también conocida por su nombre griego Azotus, fue una de las 5 ciudades principales de Filistea que con frecuencia se mencionan juntas en las escrituras. Su nombre hebreo significa fortaleza o castillo. Estaba situada a unos 5 kilómetros del mar Mediterráneo en la ruta comercial clave que conectaba Egipto con Siria, lo que la convertía en un punto estratégico de gran importancia para ambos imperios. A lo largo de su historia, Asdod fue escenario de numerosos conflictos. Alrededor del año 711 a.C. fue capturada por los asirios. Un siglo más tarde, tras un asedio que duró 29 años, fue conquistada por Psamético I de Egipto. Durante el periodo helenístico, los macabeos la incorporaron a sus dominios, aunque más tarde Pompeyo restauró su independencia. Posteriormente pasó a formar parte del reino de Herodes el Grande y tras su muerte fue entregada por Augusto César a Salomé, hermana de Herodes. En la época cristiana, en el siglo IV, Azotus fue establecida como sede episcopal y sus obispos son mencionados en la historia eclesiástica posterior. Hoy las ruinas del antiguo emplazamiento se conocen como Isdud. Geográficamente Asdod se levantaba sobre una loma baja en una llanura fértil y bien regada, dominando el valle más amplio y productivo de la región filistea. Este enclave agrícola de gran valor estaba habitado desde tiempos antiguos. Los anaseos lograron impedir que Josué la conquistara, según Josué 11:22, aunque fue asignada a la tribu de Judá, como dice Josué 13:3 y 15:46 y 47. Inicialmente no fue tomada. En tiempos del rey Usías, Judá logró controlarla brevemente, como dice segundo de Crónicas 26:6. Religiosamente Asdod fue un importante centro del culto a Dagón, el dios principal de los filisteos. Tras la derrota de Israel, el arca del pacto fue llevada allí y colocada en el templo de Dagón, donde ocurrió el famoso episodio narrado en 1 de Samuel 5. Más adelante, Asdod fue capturada por Sargón II, rey de Asiria, como vemos en Isaías 21. En tiempos de Nehemías, algunos judíos se habían casado con mujeres asdotitas, lo que causó tensiones por las diferencias lingüísticas y culturales, como vemos en Nehemías 13, 23 y 24.
Finalmente, en el Nuevo Testamento, el evangelista Felipe pasó por Azoto tras sumergir al eunuco etíope, continuando su ministerio evangelístico a lo largo de la costa, como vemos en Hechos 8, 26 al 40. Gad fue una de las 5 ciudades principales de los filisteos y la más cercana al territorio de Judá, ubicada al sur de Ecrón. En tiempos antiguos estuvo habitada por los anaseos, como vemos en Josué 11:22, una población de gigantes, la cual da testimonio de su antigüedad. Este dato bíblico ha sido confirmado por descubrimientos arqueológicos modernos. Aunque Josué conquistó gran parte de Canaán, no logró tomar Gad, que permaneció bajo control filisteo según Josué 11:22 y 13:3. Esta ciudad siguió siendo un bastión filisteo durante los primeros capítulos de primero de Samuel, como vemos en el capítulo 5, versículos 6 al 10 y en el capítulo 6, versículo 17. Sin embargo, más adelante Israel logró recuperarla, al menos parcialmente, como vemos en primero de Samuel 7:14. Gad fue célebre por ser tierra de gigantes. De allí provenía Goliat, el famoso guerrero que desafió a Israel en primero de Samuel 17:4, así como otros descendientes de gigantes que aparecen mencionados en segundo de Samuel 21, 19 al 22. Durante su huida de Saúl, David buscó refugio en Gad, pero fue rechazado inicialmente por sus habitantes, como vemos en primero de Samuel 21, 10 al 15 y en Salmos 56, que refleja su angustia en ese episodio. Más tarde, sin embargo, encontró asilo allí y vivió un tiempo bajo la protección del rey filisteo Aquis, como dice primero de Samuel 27, 1 hasta el 28:2. Incluso luchando como un aliado de Gad. Durante el reinado de Salomón parece haber existido una relación pacífica y posiblemente diplomática entre Gad e Israel. En la época profética, el profeta Amós menciona la destrucción de Gad por el rey asirio Tiglat-Pileser III, como dice Amós 6:2. Usándola como advertencia para Jerusalén y Samaria sobre el juicio que también se avecinaba para ellas. Y la otra ciudad es Ecrón, que fue una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Esta estaba ubicada a unos 24 kilómetros al sureste de Jope o Jaffa y a unos 40 kilómetros de Jerusalén. Se cree que su construcción original fue de adobe. La actual localidad de Aquir o Acre se sitúa sobre o cerca del emplazamiento antiguo, aunque los arqueólogos no han alcanzado un consenso definitivo sobre su localización exacta. Aún así, el sitio tradicionalmente aceptado no ha sido seriamente cuestionado. Según el libro de Josué, Ecrón fue incluida en la lista de territorios que debían ser conquistados, como dice Josué 13:3, y fue asignada inicialmente a la tribu de Judá y luego a la de Dan, como vemos en Josué 15:11. Aunque fue tomada por Judá en cierta ocasión, como dice Jueces 1:18, siguió siendo una ciudad filistea prominente durante gran parte de la historia de Israel. Ecrón es especialmente mencionada en el contexto del sufrimiento de los filisteos tras capturar el arca del pacto, como podemos ver aquí en el capítulos 5 y 6 de primero de Samuel. Después de que el arca causara estragos en Asdod y Gad, fue enviada a Acrón, donde produjo efectos similares. También aparece en la narrativa posterior a la muerte de Goliat, cuando los israelitas persiguieron a los filisteos hasta Ecrón, como dice primero de Samuel 17:52. La ciudad era un centro de culto a Baal Zebub, una deidad local, y fue objeto de denuncia por parte de varios profetas, Jeremías, Amós, Sofonías, Zacarías. Los filisteos adoraban principalmente a dioses cananeos, siendo Dagón uno de los más destacados.
Sansón destruyó el templo dedicado a Dagón en Gaza, como podemos recordar en Jueces 16:30. Como era costumbre en el antiguo cercano oriente, los conquistadores colocaban los ídolos capturados en los templos de sus propias deidades, convencidos de que sus dioses habían vencido a los del enemigo. Por eso los filisteos consideraron que Dagón había vencido a Adonai cuando colocaron el arca del pacto en su templo. Sin embargo, pronto comprobaron lo contrario, ya que la estatua de Dagón cayó y quedó destrozada, como podemos ver en 1 Samuel 5, 1 al 5, lo cual dio origen a una superstición local. En 1 Samuel 5:6 se revela explícitamente al lector que fue Adonai quien estuvo actuando detrás de todos estos eventos. Sin embargo, los filisteos, al no haber recibido revelación directa de Dios, interpretaron los sucesos según su propia lógica. Si bien la caída del ídolo los desconcertó, fueron los sufrimientos físicos, las plagas, las aflicciones, los que terminaron de convencerlos de que el Dios de Israel era poderoso, es poderoso, y que el arca no podía permanecer en su tierra. De ahí que decidieran trasladarla primero a Gat y luego a Ecrón, con consecuencias igualmente devastadoras en ambas ciudades. Para entonces todos los filisteos estaban plenamente convencidos de que el arca pertenecía a Adonai, el Dios de Israel, y que se trataba de un objeto sumamente peligroso. Había que tratarla con extremo cuidado para evitar males aún mayores. Por ello acudieron naturalmente a sus propios expertos religiosos buscando consejo sobre cómo devolver el arca sin exponerse a más castigos ni correr ningún riesgo. Sus consejeros tenían que contestar dos distintas preguntas. ¿Dónde exactamente en Israel debía ser enviada el arca? ¿Y cómo debían hacerlo? La respuesta detallada de ellos nos da un interesante panorama de las ideas religiosas de la época. En primer lugar, se requería una ofrenda por la culpa, como una confesión de que habían hecho lo malo. En segundo lugar, debían pagar una compensación en oro. En tercer lugar, el transporte provisto para el arca no debía ser conducido o guiado, sino que su rumbo debía dejarse en manos de los dioses. Es evidente que los expertos religiosos temían el poder de Adonai, pero no estaban bien seguros de lo que realmente de lo que había causado los problemas que habían sufrido los filisteos. Puede verse otro aspecto del pensamiento filisteo en el hecho que confeccionaban figuras de las cosas de las cuales querían librarse. Esta práctica se conoce entre los eruditos como magia compasiva. Se creía que cuando se deshacían de las figuras, los males también desaparecían. Los tumores eran síntomas de la plaga que probablemente había sido causada por los ratones. En la antigüedad no se sabía que las ratas transmitían plagas y parece que éstas estaban atacando los depósitos de comida. En 1 Samuel 6:6 nos recuerda que Dios había usado antes las plagas para forzar a Egipto, un enemigo anterior de Israel, a soltar a Israel su pueblo, como recordamos en Éxodo capítulo 7 al 12. El poder del Dios de Israel se veía en su control sobre eventos fuera de Israel. En siglos posteriores, cuando otros enemigos, especialmente Asiria y Babilonia, eran demasiado fuertes para Israel y Judá, estas historias que demostraban el poder de Dios se convirtieron en una fuente de gran consuelo para el pueblo de Dios y alentaban su fe en la habilidad del Señor para rescatarlos. Sin que intervenga ningún ser humano, las vacas que llevaban la carreta donde iba montado el arca, llevaron el arca a Bet-Semes, que era un pueblo dentro del territorio israelita, justo al otro lado de la frontera filistea. Este nombre Bet-Semes significa casa de sol, derivado del santuario a la adoración del sol que estaba situado allí. Por lo menos se mencionan otros 3 lugares con este nombre, pero el más importante está como a 19 kilómetros al sudoeste de Jerusalén, en la frontera entre el territorio de Judá y de los filisteos. Se menciona por primera vez como uno de los límites de Judá en Josué 15:10. Joás, rey de Israel, derrotó a Amasías, rey de Judá, en ese lugar, como vemos en 2 de Reyes 14:11.
La estratagema de los filisteos había triunfado, o más bien Adonai mismo había traído lo suyo de vuelta a Israel. Primero de Samuel 6, 16 al 18 muestran con cuánta seriedad habían tratado los filisteos el problema del arca. Todos, o sea, los 5 reyes de ellos, siguieron al arca hasta la frontera israelita, aun cuando el arca nunca había sido llevada a 2 de las ciudades mencionadas en Samuel 6:17. En primero de Samuel 6, 13 al 15 nos dice que los israelitas de Bet-Semes no cabían en sí de gozo ante la devolución del arca, y sus primeras acciones fueron buenas y correctas. Por ejemplo, los hombres que bajaron el arca eran levitas, hombres cuya responsabilidad especial era llevarla, como recordando Deuteronomio 18. Así que primero de Samuel 6:19 da una noticia inesperada. El que Dios hubiera herido con una plaga tan grande a Bet-Semes era una demostración que el arca era tan peligrosa para los israelitas como para los filisteos. Dios debía ser tratado con la reverencia y el respeto debidos. La razón principal por la cual se menciona este triste incidente es que explica por qué el arca concluyó su viaje no en Bet-Semes, sino en el pueblo vecino de Kiriat Jearim, ciudad del bosque, Kiriat Jearim, ciudad principal de los Gabaonitas, situada a unos 15 kilómetros al oeste de Jerusalén, en el camino hacia Jope, cerca de la aldea moderna de Abu Ghosh. Se llamaba también Baala. En Josué 15:9 le dicen así, y Kiriat Baal en Josué 15:60. Era miembro de la confederación gabaonita que engañó a Josué en Josué 9:13 al 17. Era la ciudad del malaventurado profeta Urías, como vemos en Jeremías 26:20, y fue refugio para algunos después del cautiverio, como vemos en Esdras 2:25. Durante la época bizantina se constituyó o se construyó sobre las minas de Kiriat Jearim una basílica para conmemorar la permanencia del arca allí. Todavía pueden verse los cimientos de dicho edificio. Bien, tras su llamado profético allá en los capítulos iniciales, Samuel va desapareciendo de la narrativa hasta primero de Samuel 7:3, lo que constituye una pausa literaria significativa. Esta omisión no es accidental. Se ha construido en el lector una expectativa respecto al rol de Samuel como figura clave, y su ausencia subraya de forma eficaz el contraste entre el deterioro espiritual de Israel y la necesidad de un líder legítimo. El silencio respecto a Samuel tiene un propósito teológico claro. Prepara el escenario para su resurgimiento como juez, líder y profeta en un momento de crisis nacional. El relato del itinerario del Arca de la Alianza concluye en 1 de Samuel 7:2. Después de ser causa de plagas entre los filisteos, el arca fue llevada a la casa de Abinadab en Kiriat Jearim, donde permaneció durante muchos años, hasta que David la trasladó finalmente a Jerusalén, como podemos ver en 2 de Samuel 6. La expresión 20 años parece referirse no tanto a la duración del arca en ese lugar, sino al periodo de crisis espiritual y nacional que vivía Israel. Aunque la presencia del arca había sido un juicio para los filisteos, Israel continuaba derrotado y oprimido, como lo muestra 1 de Samuel 7:7. Donde se destaca tanto la agresión filistea como el temor del pueblo. Por primera vez se expone con claridad la causa de la debilidad de Israel: la idolatría. El pueblo había abandonado a Adonai para adorar a dioses cananeos como Baal, Astarte o Astoret. Baal significa señor o poseedor, y era el dios cananeo de la fertilidad.
Su culto se infiltró tempranamente en Israel, como podemos ver en Números 22:41. A lo largo del Antiguo Testamento los profetas lucharon constantemente contra la influencia de Baal, especialmente durante el reinado de Acab y Jezabel, cuando cientos de profetas de Baal y sacerdotes de Astoret residían en el palacio. Recordemos Primera de Reyes, capítulo 18. Aunque Elías ejecutó a los profetas de Baal, el culto no desapareció, como podemos ver en Segundo de Reyes 10, 18 al 28, y siguió reapareciendo bajo la protección de distintos reyes. La reforma de Josías fue una de las más decididas en erradicar completamente esta idolatría. El culto a Baal estaba asociado con lugares altos, rituales sexuales y prostitución sagrada. A menudo se realizaba junto a su consorte Astoret y cerca de postes sagrados llamados Áseras. La religión cananea giraba en torno a la fertilidad, de modo que los ritos eran de carácter abiertamente erótico. Incluso se creaban formas locales de Baal como Baal Gad o Baal Azor, e incluso su nombre fue dado a algunas personas, aunque más tarde fue completamente rechazado, como vemos en Oseas 2:16. En el Nuevo Testamento el nombre Beelzebú o príncipe de los demonios deriva de Baal Zebub, dios de los filisteos. Eso lo vemos en Mateo 10:25. Astoret o Astarte en griego era la diosa madre y del amor, la fertilidad y la guerra, equivalente al Istar en Mesopotamia. Su culto también fue adoptado por los israelitas. Salomón incluso edificó altares en su honor, como dice Primero de Reyes 11:5. Su culto incluía representaciones femeninas desnudas halladas en excavaciones arqueológicas y estaba profundamente vinculado a prácticas sexuales. El nombre hebreo Astoret parece estar modificado para evocar desprecio, jugando con la palabra boshet, o sea, vergüenza. Después de la muerte de Saúl, los filisteos colocaron su armadura en el templo de Astarot en Betzán, como dice primero de Samuel 31:10. Estos hechos revelan cuán profundamente se había arraigado el culto a esas deidades paganas en la vida de Israel. Como en el libro de Jueces, la infidelidad de Israel fue seguida por la disciplina de Dios mediante invasiones extranjeras. También, como en Jueces, el arrepentimiento sincero trajo restauración. Samuel aparece como el instrumento de liberación, cumpliendo el patrón de los antiguos jueces, y en 1 de Samuel 7:6 se lo nombra explícitamente con ese título. Ya no solo es un profeta, sino también es un líder espiritual y cívico. En este capítulo, el capítulo 7, Samuel convoca al pueblo en Mizpa, una ciudad benjaminita cerca de Silo, que había sido destruida por los filisteos. Allí llama al arrepentimiento, elimina los ídolos y conduce un servicio religioso que por su magnitud es interpretado por los filisteos como una amenaza militar. Estos atacan, pero Dios interviene de forma milagrosa dando la victoria a Israel, como podemos ver en 1 de Samuel 7, 10 y 11. Tras la victoria, Samuel establece un memorial llamado Eben Ezer o piedra de ayuda, marcando simbólicamente la diferencia con la anterior derrota de Israel en un lugar del mismo nombre, en 1 de Samuel 4. Aunque se trataba de una victoria menor, fue un punto de inflexión. Los filisteos fueron contenidos y el poder de Adonai volvió a manifestarse. Este evento marca el inicio del declive del dominio filisteo. El capítulo concluye con un resumen del ministerio de Samuel. Aunque Saúl aún no había sido presentado, se evita introducirlo aquí para no diluir el impacto del capítulo 8, donde se describe el pedido del pueblo de un rey. Samuel sigue siendo el vocero divino, con autoridad para guiar al pueblo y ejercer justicia desde su centro en Ramá, su ciudad natal. Las otras ciudades mencionadas están en la misma región, lo que sugiere que Samuel realizaba circuitos de administración de justicia. Bien, vamos a quedarnos aquí. En el próximo
video, si el Señor lo permite. Vamos a estar comentando del capítulo 8 en adelante. El libro de Samuel, o los libros de Samuel, son muy interesantes, son muy ricos en historia, son muy ricos en ilustraciones que nos sirven de ejemplo para elevar nuestra vida espiritual también. Recuerde que cada domingo a las 9 de la mañana estamos reunidos en el edificio de la Iglesia de Cristo, que se encuentra diagonal al Liceo Manuel Benavides, aquí en Heredia, ahí cerquita del hospital, donde pasa la avenida 16 y termina la calle 16. La calle 16 es la que está al oeste del antiguo hospital, o de lo que queda ahora demolido, ahí el lote donde está demolido el antiguo hospital. Ahí al puro final, en la pura esquina, estamos nosotros. Y todos los domingos a las 9 de la mañana estamos reunidos para glorificar el nombre del Señor. Así que si puede acompañarnos, véngase, y nos dará mucho gusto compartir la palabra de Dios con usted, darnos un abrazo fraternal y hasta tomarnos un cafecito juntos. Así que recuerde que el Señor está cuidándonos siempre, y que el Señor está buscando que todos nosotros le glorifiquemos. Que el Señor le bendiga y le guarde siempre. En su luz alumbra